recuerden que una vez que teníamos los planos coordenados, ahí están ubicados los 3 planos, nosotros tenemos entonces definido 8 regiones, como bien las dijeron ustedes, y que ahora las vamos a ver a partir de una personita que se va posicionando en cada una de ellas, y tenemos ahí el primer octante, ya no son cuadrantes, son octantes, porque son 8 regiones, y fíjense que esta región, que sería la de adelante, a la derecha y arriba, corresponde con los sentidos positivos de X, positivo de Y y positivo de Z. Luego, cuando vamos hacia atrás, manteniéndonos a la derecha, es decir, con el eje Y positivo, el eje Z positivo, pero ahora con X negativo, estamos posicionados en el segundo cuadrante. Fíjense que la personita que antes se veía nítida, ahora se ve como en sombra, como atrás del plano vertical. Es decir, que si nosotros estuviéramos mirando hacia una de las paredes de nuestra habitación, detrás de esa pared estaría esta región de la cual estamos hablando. Siempre estamos posicionados arriba del piso para definir cuáles son los 4 octantes. Ahora, cuando veamos el tercero, que ahí estamos mirándolo, seguimos girando en sentido contrario a las agujas del reloj, porque empezamos por aquí adelante, nos fuimos para atrás, seguimos para atrás y para la izquierda, la persona sigue estando atrás, pero ahora está no solo atrás, sino también a la izquierda, siempre arriba del piso. El cuarto octante está ahora adelante, pero a la izquierda, o sea que si nosotros estamos ubicados en una región, encerrado entre paredes, en el primer octante, tendríamos esta pared vertical que no nos dejaría ver lo que pasa detrás de ella. Ahí está ubicada esa cuarta persona, ahí está ubicado el cuarto octante. Luego para el quinto, sexto y séptimo seguimos el mismo recorrido, pero por debajo del piso. El quinto debajo del primero, el sexto debajo del segundo, el séptimo debajo del tercero y el octavo debajo del cuarto. Y así tenemos definidas e indicadas las 8 regiones. Ahora sí vamos a pasar a ver cómo definir las coordenadas. Nosotros habíamos hablado ayer de que teníamos un punto importante, que era donde se intersectaban los ejes X, Y y Z, que era el origen de coordenada, y a cual le dábamos el valor 0, 0. Sergio, Sí, Sergio, sí. haz una consultita acá a los chicos, y es cierto, no hay una coincidencia con el número, con qué número se le asigna a cada octante en el video de hoy con respecto al video de ayer. Al de ayer, bien. Ajá, exacto, eso es lo que están diciendo. Bueno, sí, porque hay diferentes nomenclaturas según los autores. De todos modos, a ver, esto es... No es relevante eso. Claro, ¿qué es lo importante de acá? Saber que esto se divide en 8 regiones, que se llaman octantes. Y lo otro importante es saber que el primer octante es el que corresponde a X positivo, Y positivo, Z positivo. Nosotros esto lo hacemos como una presentación simplemente de cómo se dividen, pero después no vamos a hablar nunca más de que este punto está en tal octante, este punto está en el tercero, en el cuarto, a diferencia de lo que hacíamos sí en el plano, en donde teníamos los 4 cuadrantes bien definidos y a los puntos los identificábamos según en qué cuadrante se ubicara. Es decir, que los octantes simplemente como para tener una idea que se divide en 8 regiones, y nosotros nos vamos a manejar fundamentalmente en lo que es X positivo, Y positivo, Z positivo. ¿Se entiende? Bien. Fíjense que ahora, además del punto rojo del origen, tenemos aquí un punto de color violeta, que podría ser, por ejemplo, correspondiente a una lámpara que ustedes tengan colgando desde el techo de la habitación. Con esto les quiero decir que ese punto no se encuentra ni en el piso, ni sobre una de las paredes, sino que está en cerca del centro de la habitación. Entonces ese punto lo tenemos que ubicar en el espacio de la misma forma que en el plano ubicábamos un punto. ¿Qué pasa ahora? Que en vez de tener solamente 2 números que me indiquen cuál es la posición de ese punto, ahora vamos a tener 3, porque necesitamos tener un valor de X, un valor de Y y un valor de Z. Vamos a pasar de tener un par ordenado a tener una terna ordenada de números reales. Una terna ordenada. Una terna ordenada, que la expresaremos en forma general como X, Y, Z. Es decir, el primer valor corresponderá a un valor de X, el segundo valor corresponderá a un valor de Y, y el tercer valor corresponderá a un valor de Z.
Continuamos y vamos a ver efectivamente que a ese punto, que lo vamos a llamar P, de la misma manera que P mayúscula, como usábamos en el plano de 2 dimensiones, le va a corresponder una terna ordenada que en general decíamos es X, Y, Z. Ahora bien, ¿qué significa que esas sean sus coordenadas? Que eso sea X, Y y Z. Vamos a avanzar un poquito más. Fíjense que para ubicar ese punto, decíamos que no se encontraba sobre una de las paredes. Entonces, ese punto violeta, que podría ser una lámpara, como les decía, que colgara del techo de su habitación, estaba a una distancia X de la pared que está formada por el plano IZ. Recuerden que el plano IZ era perpendicular al eje X, eso lo estuvimos hablando ayer. Entonces, a una distancia X de la pared, que podría ser 1 metro o 2 metros, ustedes tendrían una primera coordenada para ubicar ese punto. Ahora bien, que esté a 1 metro de esa pared no significa que ya lo ubicamos, porque cualquier objeto que esté a 1 metro de esa pared, que podría estar ahí, podría estar donde yo estoy ubicando el mouse ahora, podría estar más abajo, siempre 1 metro, o más arriba, siempre 1 metro de esa pared, entonces necesitamos ubicar otra coordenada más. Y para eso tenemos, por ejemplo, la coordenada Y, es decir, a una distancia de, por ejemplo, 1 metro de una de las paredes y a una distancia de 2 metros de las otras paredes. Ahora bien, que esté a 1 metro de una de las paredes y a 2 metros de la otra pared, no significa que ya lo ubicamos, porque ese punto violeta podría estar sobre la misma línea vertical más abajo, más arriba, y seguiría estando a una distancia de 1 metro de la pared ZI y a una distancia de 2 metros de la pared XZ. Por eso necesitamos una tercera coordenada que nos va a dejar el punto perfectamente establecido. Y esa tercera coordenada vendría dada por el valor Z. Fíjense que si nosotros decimos, partimos de la esquina de la habitación, seguimos con la idea, vamos a escribirlo por acá, seguimos con la idea de que nuestro par ordenado sea 1 metro para X, 2 metros para Y y 2 metros para Z. Si yo les digo a ustedes, posiciónense en la esquina de su habitación, donde se encuentran las 2 paredes y el piso, caminen 1 metro según la dirección X, muévanse 2 metros según la dirección Y, y luego levántense según la dirección Z, según la vertical, hacia arriba 2 metros, van a llegar todos exactamente al mismo punto violeta que nosotros estamos viendo acá. Continuamos un poquito para ver. Ahí está. Mientras tanto vamos a borrar lo que teníamos. Esto ahora lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Cómo llegar desde un punto P, o sea, desde nuestra lámpara colgada en el techo, hacia el vértice de la habitación, hacia el origen de coordenadas. Primero, bajamos verticalmente hacia el piso, nos movemos hacia una de las paredes, y luego llegamos hasta el origen de coordenada. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros veíamos en el plano? ¿En qué se asemeja, digamos? Cuando nosotros en el plano queríamos ir de un punto A a un punto B cualquiera, hacíamos 2 movimientos. Recuerden que lo llamábamos delta X, delta Y, que era un movimiento según el eje X y un movimiento según el eje Y. Ahora, en el espacio, para llegar de un punto cualquiera al otro, tenemos que hacer 3 movimientos porque tenemos 3 coordenadas. Entonces necesitamos hacer un movimiento según X, según Y y según Z. Lo podemos hacer también al revés, es decir, podemos movernos primero por Z, después por Y, después por X, o primero por X, después por Y, después por Z. O ir variando, siempre y cuando variando el orden en que nos movemos, siempre y cuando respetemos que para X nos tenemos que mover, de acuerdo a lo que habíamos escrito hace un ratito, 1 metro, para Y nos tenemos que mover 2, y para Z nos tenemos que mover también 2. Ahora bien, eso para llegar del punto al origen. Si nosotros queremos llegar del origen al punto, lo que vamos a ver ahora, yo parto del origen, me muevo una distancia según X, y ahí tengo la ordenada X, me muevo otra distancia según Y, y tengo la ordenada en Y, y por último me muevo una distancia en Z, y voy a llegar al punto P,
que tiene efectivamente coordenadas X, Y y Z. Bien, avancemos un poquito más ahora. Fíjense en este punto, me voy a retroceder porque si llegaron a verlo ya están haciendo trampa. Vamos a posicionar ahora un punto rojo. Si lo ven, está aquí sobre el eje X. Ese punto rojo, y vamos a suponer además, perdón, que esta cuadrícula que se puede llegar a ver en el video corresponde a una unidad de cada lado. Es decir, cada cuadrito que vemos acá es de 1 por 1. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes en el chat pusiera cuáles son las coordenadas de este punto rojo. Los demás profes van a ir controlando esto. ¿Cuáles serían los valores de X, Y y Z? Uno puso 600. 600. X igual 6 puso uno. X igual 6. Bueno, si contamos, como decíamos, 6 unidades, está bien, 6 cuadritos, son 6 unidades. O sea que acá efectivamente tenemos un valor de X igual a 6. Ahora, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Z para este punto? Como fíjense que para llegar del punto O a este punto rojo que todavía no tiene una letra asignada, solo tenemos que movernos en X, solo en X, Y vale 0 y Z vale 0, porque este punto se encuentra sobre el piso y sobre esta pared que digamos estaría a la izquierda nuestra. Entonces, solo efectivamente necesitamos movernos en la dirección X. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Que ese punto en particular, un punto sobre el eje X, tiene coordenadas X, 0, 0. O sea, solamente va a tener un número para X. Y el resto de las ordenadas van a ser 0. En este caso particular, efectivamente, el punto va a ser 6, 0, 0. Avancemos un poquito más ahora y veamos un punto como este otro que está sobre el eje Y. Con el mismo criterio, como solamente nos movemos sobre Y, no nos movemos sobre X, no nos movemos sobre Z, las coordenadas de ese punto tendrán que ser 0 y 0. Y en este caso, ¿cuál será la coordenada expresada en números de este segundo punto? A ver qué contestan. La mayoría está diciendo bien, Sergio, 0, 5, 0. Perfecto. Entonces vamos a tener 0, 5, 0, efectivamente. Y para el otro punto que tenemos allá arriba, que está sobre el eje Z, tenemos 0 para X, 0 para Y, y la cantidad de unidades que nos representa este desplazamiento desde el origen hasta Z, que seguramente ya deben haber respondido todos, que es 3 unidades. Y de esa forma podemos posicionar puntos en el... puntos en los ejes coordenados. Ahora vamos a ver otro punto especial. Fíjense que está resaltado de color rojo lo que es el plano del piso. Entonces nosotros vamos a tener este puntito rojo que está ubicado sobre el piso, no está levantado. Entonces, ¿cómo expreso yo las coordenadas de este punto rojo? Y ahí sí viene un poquitito más complicado y a ver qué es lo que responde. O sea, ¿cuál sería el valor de X? ¿Cuál sería el valor de Y? ¿Cuál sería el valor de Z? Estamos preguntando. Hay opciones, 340 y 430. 3, a ver, las voy a escribir acá. 40. 3, 4, 0. Esa es una. ¿Y la otra? Y 4, 3, 0. 430. Bueno, lo que me deja conforme, digamos, es que todos los que respondieron le asignaron a Z el valor 0, lo cual está bien porque estamos sobre el piso. O sea, no tengo que ni ir hacia arriba ni ir hacia abajo. Por lo tanto, el desplazamiento en Z es 0. Muy bien. Ahora bien, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Qué desplazamiento tengo que hacer para llegar desde el origen hasta ese punto? Miren, un desplazamiento podría ser que salgo del origen, me desplazo según el eje X, y me estoy desplazando, si ustedes cuentan los cuadritos, 4 unidades. Y después me desplazo según el eje Y, 3 unidades. Es decir, que de los dos que tenemos ahí, el correcto es este de acá abajo.
Si lo quieren hacer al revés, primero desplazarse por y después por x, fíjense que estaríamos haciendo 3 unidades en y después 1, 2, 3, 4 unidades en x. Es decir, que efectivamente este que quedó redondeado, 4, 3, 0, son las coordenadas correctas del punto. No sé si ahí los chicos estarán expresando alguna duda o podemos seguir adelante. Todo ok, Sergio, adelante. Bien. Vamos a borrar esto. Ahí está. Fíjense entonces que cuando estamos en el plano necesitamos ubicar con dos coordenadas, x, y, 0. Acá tenemos otro punto que tiene 2 en x, 2 en y, 0 en z. Y así podemos seguir ubicando todos los puntos del plano, que era lo que nosotros veníamos mencionando hasta hace un par de días atrás. Quería mostrarles qué pasa cuando tengo un punto que está, ahí está, que no está en el primer octante, sino que aparecería atrás. Este punto que aparece ahora marcado como 6 menos 3, 0. ¿Qué es lo que tiene de raro esto? Que nos desplazamos hacia adelante en x, 6 unidades, pero luego para llegar al punto tenemos que desplazarnos en el sentido contrario del eje y, 3 unidades. De ahí sale el menos 3 para y. No sé si alguien estaba por hacer algún comentario. Sí, yo, pero ahí los chicos mismos fueron respondiendo en el chat, porque habían una alumna preguntó si era lo mismo entonces cualquiera de los dos pares ordenados. Pero ahí los mismos chicos ya les fueron respondiendo. Se dieron cuenta que primero es x, después es y. Perfecto, sí, perfecto. Bien. Fíjense ahora, vamos a estar trabajando sobre dos puntos diferentes. Y voy a avanzar un poquito más para que vean. Ahí está. Ahora está remarcado el plano IZ. Y sobre el plano IZ tenemos dibujado este punto rojo. Entonces, es de esperar que si estamos sobre el plano IZ, el que vale 0 ahora es la coordenada en X. O sea, nosotros debemos esperar un resultado que sea 0 para X, un valor de Y y un valor de Z. Esas serían las coordenadas de nuestro punto rojo. ¿Cuánto vale Y, cuánto vale Z para ese punto rojo? ¿Y cómo quedaría entonces expresada la terna de ese punto? Esperamos respuestas. Sí, todos ponen 0, 4, 3. 0, 4, 3. Perfecto. Entonces podemos seguir avanzando. Y efectivamente tenemos un valor de 0, un valor de Y y un valor de Z, 4 para Y, 3 para Z. Ahora fíjense qué es lo que estamos haciendo acá. Poniendo un plano, pero en XZ, en donde ahora el que se hace 0 es el valor de Y. Entonces cualquier punto como este rojo que aparece acá, tendrá un valor de X, un valor 0 para Y y un valor de Z. ¿Cuál es el valor de X y cuál es el valor de Z para ese punto rojo? 502 ponen un montón. Perfecto, 502 y continuamos entonces. Ahí tenemos entonces ubicado puntos sobre los ejes, puntos sobre los planos, y ya habíamos ubicado anteriormente un punto cualquiera P, y ahora simplemente vamos a terminar mirando cómo ubicamos, por ejemplo, la esquina de una caja en el plano, ¿no? A ver, retrocedo un poquito como para que vean. Supónganse que vamos a ubicar una caja sobre el piso, sobre la esquina de la habitación donde nos encontramos, y esta sería la superficie que ocuparía en el piso. Cuando el video avanza me va a mostrar cuál es la parte de adelante, pero vertical de la caja, que es este plano en rojo que lo vamos a desplazar desde el plano de la pared, lo que sea toda la profundidad de esa caja. Luego tenemos el otro plano que conformaría la parte que cerraría la caja y el plano vertical en verde. Ahí, como ustedes verán, nos quedan dos paredes, las otras dos estarían ocultas porque no las veríamos, y el techo también oculto el piso porque no lo veríamos. Lo importante que tenemos acá como para ver es que cuando el plano marrón se intersecta con el plano rojo, forman una línea recta, que ahora la van a ver por aquí vertical dibujada. Cuando el plano rojo se intersecta con el verde, forman una línea recta que la van a ver horizontal dibujada,
y cuando el plano marrón se intersecta con el verde, también forma una línea recta que la vamos a poder ver en horizontal dibujada. Ahí se cortaron los sobrantes de los planos, se muestran ahora los tres planos, con sus coordenadas X y Z correspondientes, y en blanco se va a estar mostrando las tres líneas rectas. Y esas tres líneas rectas, que se llaman aristas, se van a cortar en un único punto, que es ese punto P, que tiene coordenadas X, Y y Z. Bueno, yo creo que con esto estamos como para poder seguir avanzando ya con sistemas de ecuaciones, y si hubiera alguna duda respecto de lo que es el posicionamiento de puntos, coordenadas y demás, o lo pregunten en las clases de consulta, o vuelven a mirar los videos, porque los videos están completos, subidos y disponibles para que ustedes los analicen. El último está en inglés, el que habíamos visto ayer está en español, pero entre los dos, más los audios que quedan de las clases, se puede armar un combo como para poder entender todo esto. Reiteramos un poquito lo que habíamos visto en aquel momento. Teníamos una ecuación lineal que decíamos que representaba un plano en el espacio. Fíjense que ese plano ahora tiene valores de X, de Y, de Z, o sea que no va a ser ni paralelo al eje X, ni paralelo al eje Y, ni paralelo al eje Z, sino que, como decíamos, es un plano oblicuo, inclinado. Y las soluciones de esta ecuación lineal van a ser todos los puntos que se encuentran sobre el plano. Y habíamos, por ejemplo, puesto tres puntos, el 2, 2, 1, el menos 1, 2, 2, y el 2, 5, menos 1, y habíamos realizado en ese momento la verificación de las tres ecuaciones. Si no recuerdo mal, también pusimos un cuarto punto que no verificaba, y que al reemplazar, digamos, los valores de X y Z, no nos daba igual a 9, y entonces decíamos que ese punto no satisfacía la ecuación porque no pertenecía al plano. Ahora vamos a avanzar con un sistema, pero ahora de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí se apagó la pantalla porque está... Ahí está. Perfecto. En vez de tener ahora una ecuación con tres incógnitas, vamos a tener dos ecuaciones con tres incógnitas. Es decir, a la misma que teníamos antes, le sumamos una más. ¿Alguien se anima a decir qué gráfica tendríamos ahora si tuviéramos que... les pidiéramos, piensen cómo sería la gráfica de este sistema de ecuaciones? Recuerden que si solo estaba esta ecuación, la gráfica era un plano. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la gráfica si ponemos las dos ecuaciones simultáneamente? A ver si hay respuestas en el chat. Y una sola que dijo dos planos que se intersectan. Dos planos que se cruzan. Una sola respuesta. Bueno. No hay dos, no hay otro. Nahuel Guido dice una recta. Miren, a ver, vamos a aclarar algunas cosas. Esta primera ecuación me representa un plano, que insisto, no es un plano que corresponde, que sea paralelo a X, a Y o a Z, porque tiene valores de X, de Y y de Z en la expresión. Por otro lado, la otra gráfica también me representa un plano, que seguro tampoco es paralelo a X, ni paralelo a Y, ni paralelo a Z. Lo que no podemos saber a priori es cómo son estos dos planos. Porque, ¿cómo podrían ser dos planos cualesquiera? Imagínense que ustedes tienen dos láminas de cartón. ¿De qué formas las podrían poner a esas láminas de cartón? A ver qué es lo que dice. Muchas formas, dice. Claro, muchas formas, sí, eso es jugarse. Paralelas o perpendiculares, dicen acá también. Bueno, a ver, nosotros podríamos jugar si quieren con las palmas de las manos. Si ponemos las manos enfrentadas y cada una de ellas fuera en un plano, podríamos ponerlas de forma paralela. También podríamos girar una mano y colocar una sobre la palma de la otra, y veríamos que entonces tenemos dos planos que no son paralelos, sino que están inclinados entre sí, que se intersectan, como dijo alguien por ahí.
pero también podríamos juntar las palmas de las manos y tendríamos dos planos que podrían ser coincidentes. O sea que sabemos que el dibujo va a corresponder a dos planos, pero que lo que no sabemos de antemano y hasta que no resolvamos o grafiquemos es cómo van a ser esos planos. Acá dice Sergio, ¿puede tener infinitas soluciones o ninguna solución? Bien, bien. Porque si se intersectan no puede ser un solo punto. Muy bien. Eso está muy bien y vamos a felicitar a quien dijo eso porque seguramente ha leído el video, ha leído el Power antes de la clase, que es lo que nosotros recomendamos. Está muy bien lo que dijo y ya vamos a llegar a eso y con eso creo que vamos a estar terminando hoy. ¿Por qué constituyen un sistema esas dos ecuaciones? Y en esto vamos a insistir muchísimo. Constituyen un sistema porque funcionan en conjunto. Bien, ¿y cuáles serán las soluciones? Y tienen que ser ahora ternas ordenadas, valores de x, de y, de z, que satisfagan simultáneamente ambas ecuaciones. Esto quiere decir que ahora si yo tengo un punto como habíamos visto anteriormente, un punto A con 3 coordenadas, no alcanza con que yo lo reemplace en la primera ecuación y verifique que la suma me da 9. Tampoco alcanza con que yo lo reemplace en la segunda ecuación y verifique que la suma me dé 24 solamente. Sino que tengo que reemplazarlo en ambas ecuaciones. Y en las dos se tiene que verificar la igualdad. Ahí es donde nosotros vamos a decir, eso es una solución. Gráficamente, geométricamente, lo que significa es que los puntos X y Z que nosotros encontramos pertenecen simultáneamente a ambos planos, que por ahora no sabemos cómo son. Aquí tenemos la gráfica, el plano, un plano rosado fuerte y un plano rosado más clarito, que no sé si se alcanza a apreciar, pero yo lo voy a delinear, miren, es este y este rosado clarito, que se cortan efectivamente en una línea recta. O sea, esto tiene que ver con lo que decía la compañera de ustedes a través del chat. Esos dos planos, que efectivamente son estos, se cortan en una línea recta. Y cuando yo quiero encontrar cuáles son los puntos que pertenecen simultáneamente a ambos planos, son todos los puntos que pertenecen a esa línea recta. Pero no es la única solución que yo puedo obtener, porque esos dos planos, como les decía anteriormente, también pueden ser paralelos. Acá tenemos dos planos horizontales, un rosado oscuro y un rosado más claro arriba. Y hay dos flechitas que indican como que esos están separados entre sí. En estos casos, estos son, los dos casos que nosotros vamos a tener. Que los dos planos se corten en una línea recta y entonces el sistema tiene infinitas soluciones, o que los dos planos sean perpendiculares, sean paralelos, y entonces el sistema no tenga solución. Cuando tiene infinitas soluciones, decíamos que el sistema se llama compatible indeterminado. Compatible porque tiene solución, indeterminada porque tiene infinitas. Y cuando el sistema no tiene solución, lo habíamos clasificado como sistema incompatible. Pregunta como para cerrar. El sistema, si los planos se cortan, tienen infinitas soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? Vuelvo a la gráfica anterior. ¿Cuáles son esas soluciones? Silencio. Están diciendo todos los puntos de la recta. Está muy bien. Son infinitas soluciones y son, efectivamente, volvemos, todos los puntos que se encuentran en la recta donde se corta el plano. O sea, no es que sean infinitos y cualquier punto del espacio me da lo mismo. Tienen que ser puntos que pertenecen simultáneamente a ambos planos. Bueno, nos queda, de acuerdo a esto, 1 minuto y medio de clase, así que vamos a cortar por acá. Sí, Karina, y escuchamos si hay algunos comentarios. Una aclaración, Dale. porque así como en rectas nos pasa algo parecido, en sistema de 2×2, nosotros podemos tener dos ecuaciones que correspondan a la misma recta y ser rectas coincidentes. Y acá faltaría... Acá capaz ellos tendrían que agregar en sus cuadernillos, si están tomando nota, que hay otra posibilidad de que el sistema tenga infinitas soluciones, y es cuando los dos planos están superpuestos. ¿Qué es acá? Planos coincidentes. Cuando los dos planos
son coincidentes. Les queda esto en el video de la clase. Es decir, imaginen, chicos, dos hojas de su carpeta superpuestas. O las manos, que les decía Sergio hoy, juntas, superpuestas. En ese caso, los infinitos puntos ya no van a vivir en la recta, no van a ser los pertenecientes a la recta intersección. ¿Cuáles van a ser las infinitas soluciones de ese sistema? No voy a escribir, ¿eh? Hasta ahí llegué. Dicen todos los puntos dentro del plano, dice Aaron, muy bien. Porque puede ocurrir, chicos, que tengan un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas que les dé infinitas soluciones, pero que justamente esas 2 ecuaciones correspondan al mismo plano.